Hola a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Es un gusto para nosotros saludarlos nuevamente. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y bueno, no podía faltar, como lo sabemos en este mes de noviembre para nosotros los mexicanos, pues es el tema de la muerte. La muerte es un tema que para algunos genera incertidumbre, miedo, duda, entre muchas otras cosas. México es un país donde la cultura nos ha enseñado a estar cerca de los que ya se fueron por medio de sus tradiciones, tal y como lo decíamos al inicio, pues esta celebración del Día de Muertos. Y el día de hoy el equipo de Hadla vamos a platicar un poco sobre este tema de la muerte y bueno, pues vamos a arrancar con ello. ¿Qué opinan ustedes, chicos, sobre este tema? Híjole, yo diría que es un tema bien padre, esta parte de la muerte, cómo se va desarrollando, cómo se va generando, ¿no? Esta parte de cómo desde a lo mejor esta propia fantasía de tener como una mejora, como un no soltar aquello que nos va a hacer falta a un ser querido, pues nos puede llevar a generarnos un indicio de algo que pueda ser callado, ¿no? Como lo hemos hablado, esta parte del lenguaje, esta parte del poder hablarlo, del poder decir qué es lo que se perdió cuando una persona no está. Eso es lo que necesitamos como en esta parte, ¿no? Desde la parte psicoanalítica, pues bueno, la muerte es algo que nos vuelve humanos, que nos vuelve, que nos crea hasta, podríamos decirlo de repente, como cierta ansiedad de saber que en algún momento va a haber un final, ¿no? Y entonces estamos como en esa angustia, como en esa necesidad de saber qué se va a hacer para ver cómo. Muchas veces lo que angustia en la parte de la terapia no es la muerte como tal, sino el cómo voy a llegar a ella o cómo voy a trascender, ¿no? Entonces, ese es un tema bien espectacular dentro de la terapia, porque muchas veces esta parte de cómo voy a trascender, cómo me van a recordar, qué es lo que las cosas que voy a dejar, cuál va a ser esa parte que me va a hacer ser recordado, ¿no? La forma hasta cómo ser recordado, es lo que muchas veces a los pacientes los llega a angustiar. Entonces, sí es un tema bien interesante, sobre todo desde la parte de nos vuelve seres humanos. No sé a ustedes cómo les vaya, ¿no? Pues sí, eh, recordemos también que las culturas alrededor del mundo, pues abordan a la muerte de maneras muy diferentes. Ahorita le comentaba, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, aquí en México celebramos la vida de los que ya fallecieron entregándoles lo que les gustaba, ¿no? Según nuestra creencia. Pero vamos un poquito a otra parte del mundo, vamos al budismo. La muerte es vista como una transición, una puerta a una vida nueva. Y bueno, esto nos muestra que la muerte es un hecho universal, definitivamente. Y va a depender del significado que le vayamos dando, pues cada quien, ¿no? Algunos la vamos a enfrentar con tristeza, otros a lo mejor con llanto, otros como reflexión. Esto va a cambiar según las costumbres a lo que todos estemos ahora sí que adaptados, ¿no? Perder a un ser querido es una de las experiencias, creo que más devastadoras que una persona puede enfrentar. Y aquí es algo muy importante, ¿no? Porque también existe un duelo, ¿no? Que ahorita quizás vamos a platicar por ahí, ¿no? Pero la muerte está muy relacionada con el duelo. Entonces, ¿qué es esta muerte? Pues simplemente es la que nos obliga a reflexionar el significado de la vida. Eh, Partiendo de que nuestra existencia es finita. Y desde ahí podemos comenzar a valorar los pequeños momentos que vamos teniendo. Darle valor a si estoy con la familia, si me estoy tomando un café, si estamos ahorita haciendo este video, ¿no? Tenemos que empezar a apreciar cada segundo de nuestra vida. ¿Por qué? Bien lo decías, David, lo más difícil es aceptar nuestra propia muerte. Pero ahorita me quedo hasta ahí, no sé cómo vean.
Yo pensaba un poco en esta etapa de la que nos habla Erickson, ¿no? Integridad del yo frente a desesperación. Y parte de lo que nos dice es que se da en los adultos mayores, ¿no? Ya cuando empieza uno, pues, a tener ciertos cambios que al final del día son inevitables, como el envejecimiento. Y precisamente tocando un poco lo que mencionas, ahora es esta cuestión de mi propia muerte y empiezo a ver morir gente cercana y entonces es inevitable pensar que se acerca el final. Y bueno, pues esto genera mucha incertidumbre sumado a lo que conlleva la adultez mayor, pero nos ayuda a ilustrar un poco esto. No es propio, claro, acá y hay que aclararlo, de los adultos mayores la muerte, porque pues la pandemia creo que nos vino a enseñar que puede arrasar con cualquier etapa y no es un significado igual, ¿no? Edad cronológica, muerte, pero lo que les quiero compartir un poco de Erickson es esto, ¿no? O sea, cuando empezamos a ver morir a quien está cerca, pues empieza a entrar mucha desesperación porque también, bueno, una, el duelo que tengo que atravesar por los que se van, pero también porque sé que en cualquier momento puede estar presente mi muerte. Y bueno, es curioso porque para algunas personas, y a pesar de que todos seamos mexicanos, o al menos los que estamos acá, pues está esta cuestión en la que para cada familia también tiene un significado diferente, porque hay familias que hablan mucho de la muerte y que generan diferentes costumbres alrededor de ello, y hay otras que no. Entonces, pese a que estemos en el mismo país y parecieran las mismas costumbres, pues no todos pensamos lo mismo de la muerte, pero bueno, no sé qué piensen ustedes. No, claro, y yo lo escuchaba y lo veía desde la parte, pues también de estas pérdidas, ¿no? De esta melancolía que en algún momento podemos hablar, ¿no? De algo me está faltando, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, Ale, en esa parte de cómo vas a morir, cómo mueres, ¿no? Pues no es lo mismo recibir una noticia de te queda una semana de vida por alguna enfermedad a una muerte intempestiva, ¿no? Por un accidente, una muerte que te lleve a perder algo súbitamente, porque bien o mal, la muerte, como bien lo dices, en México se celebra, que es como una cosa bien curiosa cómo festejamos la muerte, cómo es una fiesta el 1 y 2 de noviembre para muchas personas, ¿no? Desde esta parte, estas fiestas para recordar al ser querido, pues viene siendo también la parte desde qué es lo que dejo, ¿no? ¿Cómo es que estoy llevando yo mi propia muerte? Y como bien lo decía, no esta muerte, esto que nos hace volver a nosotros mismos al decir, qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer para ser recordado de qué manera, que puede generarnos grandes ansiedades, gran estrés, porque a lo mejor pensamos hacer muchas cosas que no hemos logrado y entonces nos quedamos como en una gran falta de algo, ¿no? Siempre estar buscando como esa parte de algo me está faltando, algo necesito, algo quiero, y entonces eso nos lleva a tener una complejidad muy grande y de no disfrutar hasta la propia muerte, ¿no? Que bien, la muerte debe ir más allá, ¿no? Porque no podemos ver la muerte como algo malo, sino como algo que nos va a llevar a un, pues no sé, a lo mejor un trascender de una manera diferente, pero desde tu propio trabajo y desde tu propia conciencia de lo que tú estás queriendo y de lo que tú vas a vivir en esta, pues en este camino de la vida que es lo único que tenemos seguro, dirían por ahí, que es la muerte, ¿no? No hay nada más seguro. Y sí, fíjate, David, que es muy cierto, ¿no? Pero me gustaría un poquito aquí. eh, Desde que nacemos, la muerte está parada al lado nuestro. Que no la queremos ver es otra cosa. Creo que el día a día, ella va con nosotros, más nosotros nos hemos olvidado de ella. Si tan solo recordáramos un momento de nuestra vida que ella existe, a lo mejor repararíamos en tomar conductas diferentes, ¿no? Pero esto es la muerte física, ¿no? Porque también está otras partes de muerte que existen en nuestro ser, ¿no? Entrando un poquito en el tema que decías del psicoanálisis, este eros, esta pulsión de vida que a diario eh, muchos a lo mejor la viven, el estar creando, el estar innovando, el estar reproduciendo, o bien estar perseverando la vida, ¿no? Y esta parte, dices, es el día a día, pero también está el tánatos, ¿no? La muerte. Y esta muerte que también va a representar una tendencia inconsciente hacia la autodestrucción. ¿De qué manera me estoy matando a mí mismo estando vivo?
qué estoy dejando de hacer o qué estoy internalizando que no me deja ser feliz. Entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo? ¿Qué parte de mí estoy destruyendo, no? No sé cómo lo vean. Eh, yo estaba escuchándolos y bueno, quería como tratar de ponerle cabeza a este tema porque, ¿no? Siento que son muchos lados a donde podemos como introducir el tema. Y uno de ellos, bueno, pues es desde luego la muerte como deseable en las tradiciones en México, ¿no? Como cómo se toma. Y otro que es a mí donde me gustaría hablar un poco es de cuando se presenta la muerte o cuando hay un duelo en la clínica, ¿no? Como cada persona pues es muy distinta y cada persona asume la pérdida, en este caso la pérdida de un ser querido, de una manera pues sumamente particular y única. Ujú. Em, lo que yo he visto es que en realidad el duelo se vive de manera solitaria. Y lo digo de manera solitaria porque nadie puede comparar lo que se siente que muera alguien muy querido, eh, porque mm, si, no sé, incluso un animal, por decir algo, si a alguien se le muere un gato y al igual que a otra persona se le muere un gato, eh, no es lo mismo para esas personas porque al final la relación con ese gato fue única, eh, y nadie puede comparar esa muerte con otra muerte. Ujú. Entonces, la persona puede sentirse sumamente triste y hundirse en esa tristeza. Y bueno, a veces no importa que pasen años de eso. Entonces, creo que el hablar, bueno, pues sirve mucho poder externar este dolor y esto que se siente en un duelo. Y sí, Lau, como bien lo dices, ¿no? Nada más para completarlo un poquito. Estos 5 pasos de los que habla Elizabeth Kluber-Roche de el duelo, ¿no? Que el primero en esta etapa es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y es un proceso donde quien tuvo la pérdida es el que va a poner el fin. Va a decir en qué momento, ok, eh, lo supero, ¿cómo te puedo decir? Lo acepto, pero ya después de que a lo mejor hubo una negación impresionante, ya me enojé, ya hice muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí es bien interesante cuando llega lo que tú decías, la negociación. ¿Sí? Entonces, es para mí, ese proceso para mí es súper importante. Sí, yo lo que me he dado cuenta es que la autora que refieres, o sea, pareciera como si fueran pasos acerca del duelo y en realidad no es tan así, o sea, existen y se albergan un montón de emociones, aparte de lo que viene siendo el enojo, eh, la negación, el tiempo de la aceptación, todo esto no es solamente, ¿no? Sino que yo agregaría un montón de emociones y de sentimientos más, ¿no? La ansiedad, la angustia, incluso el anhelo de esa persona, ¿no? Hay quien lo sueña, quien sigue pensando en esa persona como si estuviera en presente, en vida. Entonces,
Sí, me parece que efectivamente es un proceso, como bien decías, pero que cada uno lo procesa de una manera diferente. Ujú. Claro, y como bien lo dicen, ¿no? Los pasos, pues sería padre que fueran lineales, pero sabemos que los pasos de los duelos son como completamente cambiantes, ¿no? Cada quien los puede vivir de una manera diferente. Y sobre todo desde esta parte, ahorita que te escuchaba, Lau, creo que uno de los grandes o de los grandes procesos más importantes es como esta parte del hasta cómo se refieren a la persona, ¿no? En presente, en pasado, después de qué tanto tiempo a partir de la muerte de un ser querido. Eso habla mucho de esta parte de la muerte, pero sobre todo, como bien lo decían ahorita, de qué es lo que se mata, ¿no? Cuando hay una adicción, cuando hay como estas muertes, esta frase que de repente se escucha mucho de los que están muertos en vida, ¿no? Que pueden ser personas que no tienen como un sentido, que no encuentran como algo que los haga crecer, pues hablamos también de un tipo de muerte, ¿no? No siempre la muerte va a ser como el final, ¿no? Y eso es como algo que me encanta mucho a mí, como decirlo, la muerte no es el final, menos para los que se quedan, ¿no? Como bien lo decía Ara, ¿no? En esta parte de la muerte siempre nos va acompañando desde que nacemos. Y bien es cierto con esas personas que se dice o llegan a externar que están como muertos en vida. No sé si en algún momento en alguna sesión les ha llegado alguien que les exprese lo primero es eso, ¿no? Yo vengo porque me siento muerto en vida y tú dices así de, ¿no? Y es un trabajo tremendamente, yo lo digo, encantador, hermoso, el poder trabajarlo para que vuelva a recuperar como ese sentido, ¿no? Desde esa parte de encontrar ese sentido y esa significación de su propia vida. Entonces creo que desde todo lo que hemos visto, pues la muerte no es algo malo, es algo, dependiendo de tú cómo lo veas, la muerte no puede ser algo tan malo. Lo malo es aquella falta, o como bien lo decías, Lau, aquellas angustias, aquellas ansiedades de cuando alguien se va, de todo eso que a lo mejor resentimientos, corajes o alguna situación queda pendiente y que no lo puedes externar, o cuando tenemos una muerte súbita por algún accidente que queda como algunos asuntos pendientes, pues también quedan muchos resentimientos. Por eso estas etapas del duelo que bien manejaba Ara con lo que era la doctora, ¿no? Y ella lo maneja desde la doctora esta. Yo lo manejo mucho desde Nancy O'Connor con este libro también de Déjalos ir con amor, desde la parte del amor, ¿no? Me encanta me hablar como de la muerte y el amor porque creo que son cosas que van muy de la mano, ¿no? Yo creo que yo con eso cerraría y no sé ustedes, chicas. Bueno, yo cerraría con una frase de Nietzsche y que dice, bueno, Nietzsche introduce la idea del eterno retorno, que sugiere que la vida se repite eternamente en un ciclo. Esto implica que uno debe vivir de tal manera que esté dispuesto a repetir su vida exactamente igual, enfrentando incluso la muerte sin temor. Bueno, con eso me quedo. Pues muy interesante, ¿no? Eh, por lo que comentabas ahorita, Lau, y lo veíamos al principio, ¿no? Finalmente hablar de la muerte es hablar de creencias, de cultura, de cómo lo vive cada quien, de las experiencias que se pueden tener. Para mí la muerte es algo muy sutil, es algo que llega y te habla en una parte tan profunda de tu ser y te conquista, te convence, te seduce. Desde mi experiencia de vida estoy hablando. Entonces, desde esta experiencia creo que a todos quienes lo han vivido, pues pueden darse cuenta, ¿no? De que opera de diferentes formas, según lo que creamos, ¿no? Pero bueno, una cosa es cierta, al llegar al final de la vida es algo inevitable a lo que todos nos vamos a enfrentar. Lo que nos queda mientras tanto es esperar y vivir plenamente, como bien lo comentaban. Tenemos un momento y valorar lo que realmente es importante para cada uno.
La muerte es algo que creo no debemos temer, sino aceptar como el ciclo natural de nuestra existencia. En lugar de verlo como el fin, puede ser un recordatorio de los preciosos momentos que tenemos cada día, ¿no? De darnos cuenta, vivir, sonreír, no sé, hasta jugar y bromear. Tenemos que enseñarnos a vivir con conciencia, con amor, con gratitud, porque al final eso es lo que va a perdurar más allá de la muerte. El impacto que vamos a dejar en los corazones de todos esos seres que estuvieron conviviendo con nosotros en este tren llamado vida, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante que debemos de tomar en cuenta, que estamos vivos y que debemos quizá, ¿por qué no?, enseñarlo en nuestra propia casa, ¿no? Quien tiene miedo a morir, pues darle la ayuda, el soporte. Digo, como psicólogos lo podemos hacer nosotros que lidiamos en la clínica con todo esto, ¿no? Entonces yo sí los quiero invitar, ¿no? De que si tienen alguna duda, cualquier cosa, miedo, con todo gusto, en HeartLab los podemos ver, y si no, consúltenos a través de nuestras redes. Y pues no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado en este video y los esperamos en el próximo, ¿eh?